Vamos a analizar el siguiente ejercicio sobre el tema de sucesiones. En este caso vamos a plantear la existencia de una sucesión pero que sea aritmética. Estamos planteando, asegurando la forma de esa sucesión, que es aritmética. ¿Qué nos da en este ejercicio? Que la sucesión es aritmética y nos dan los valores de dos términos. De A sub 4, que es el término que ocupa el cuarto lugar en ese orden, cuyo valor es 11, y del término 20, cuyo valor es 43. Y conociendo el cuarto término y el término número 20 de una sucesión aritmética, nos piden calcular el valor del término que ocupa el lugar 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, cuando se trata de sucesiones y en específicamente aritmética, debemos recordar algunos temas, algunas cuestiones sobre este tipo de sucesión. Primeramente, vamos a plantear cuál sería la forma del término general de la sucesión cuando es aritmética. Vamos a escribirlo aquí. Si A sub n es una sucesión, aquí lo A sub es A, si A sub n es sucesión aritmética, entonces se puede plantear que A sub n va a ser de la forma A sub 1 más n menos 1 por d. Recordemos, ¿quién va a ser A sub 1? A sub 1 es el primer término de esa sucesión. Y d es lo que llamamos diferencia común. Diferencia común entre dos términos que sean consecutivos. Ya estamos planteando, reconociendo quién sería A sub 1 y quién sería d. ¿Qué cumple una condición aritmética? Bueno, cumple que la diferencia es constante entre dos términos consecutivos. Quiere decir que si al segundo término, A sub 2, usted le resta A sub 1, obtiene la diferencia. Si a sub 3 le resta A sub 2, también obtiene la diferencia. Y ese valor siempre es constante, a la vez que usted reste un término al anterior. Entonces, vamos a plantear la estructura de esta sucesión, A sub n. Vamos a escribirlo aquí, A sub n, la forma que tiene de acuerdo a los datos que nos están dando. Meramente. ¿Quién será el primer término? A sub 1. ¿Lo conozco? No. Vamos a escribirlo entonces en su forma general, A sub 1. ¿Quién vendría después? Vendría A sub 2, que tampoco lo conozco. Vendría A sub 3. Después vendría A sub 4, que sí conozco su valor, que es igual a 11. Pues escribo aquí arriba, este 11 es A sub 4. Después vendría A sub 5, A sub 6, A sub 7, que no lo conozco, hasta el próximo valor que conozco es 43. Y este valor corresponde a A sub 20. Ya no conozco ni A sub 5, ni A sub 6, ni los restantes hasta A sub 20. Después no conozco los restantes términos después A sub 20. Y me piden calcular A sub 40. O sea, el valor que ocupa el término del lugar, repito, número 40. Esto es lo que tengo. Es importante escribir la forma de la sucesión. Los tres términos que no lo conozco primero, conozco el cuarto, después no conozco más ninguno hasta el 20, y después me piden del 20 calcular el término que ocupa el lugar 40. Esta es mi pregunta. ¿Cuál es el valor de A sub 40 en esta sucesión que sea aritmética? Y con esto entonces vamos a ir planteando los caminos que se pueden seguir para resolver este tipo de ejercicios sobre sucesiones aritméticas. Bien, primeramente, ya habíamos planteado que A sub 1 es el primer término. En este caso no conozco su valor. Me hace falta para buscar la forma general de la sucesión, que es A sub n, y me hace falta d, donde d es la diferencia común, repito, la diferencia entre dos términos consecutivos. Por lo tanto, mi primer problema sería buscar d. ¿Quién sería d? Recuerden que d estoy diciendo que es la diferencia entre un término y el anterior, n y n menos 1. Es decir, A sub 2 menos A sub 1, o A sub 3 menos A sub 2, o A sub 4 menos A sub 3, en ese orden. Pero me hace falta que sea consecutivo. La pregunta,
Esta estructura, que es muy fuerte y válida para muchos tipos de sucesiones aritméticas, vamos a ver si lo podemos utilizar o aplicar en este ejercicio. Para aplicar este concepto, que la diferencia común es la diferencia entre dos términos consecutivos, lo dice la palabra, los términos deben ser consecutivos. La pregunta: conozco A sub 4. Si yo conociera A sub 3, entonces si A sub 4 le resto A sub 3, que es la anterior, me daría la diferencia. O A sub 3 menos A sub 2, o A sub 2 menos A sub 1. Quiere decir, al conocer A sub 4, no puedo calcular la diferencia porque no conozco A sub 3. Si conociera A sub 5, le resto A sub 4 y obtengo la diferencia, tampoco. Conozco A sub 20. Si conociera A sub 19, o sea, el lugar 19, al lugar 20 le resto el lugar 19 y calcularé la diferencia. O si el 21, le resto el 20. Pero no conozco esos valores. Quiere decir, para aplicar esta expresión de la diferencia común entre dos términos, tienen que ser consecutivos. Y en este ejercicio no me dan términos consecutivos. Esto es importante aclararlo y verlo en este ejercicio. Me dan el término 11 y el término, el término 4 y el término 20. O sea, que vale 11 y vale 43. Me dan el cuarto lugar y el lugar número 20. No me dan dos términos que sean uno después del otro. Por lo tanto, repito, no puedo aplicar esta expresión. Pero no es la única para buscar la diferencia común. Cuando la sucesión es aritmética, existe otra variante para buscar la diferencia entre dos términos consecutivos de una sucesión. Esta es una. Cuando conozco, repito, los términos que son consecutivos. Pero si no son consecutivos, entonces también se puede buscar. Y esta voy a aplicarla para el caso general. Esta me sirve para cualquier caso, pero específicamente cuando no son consecutivos. ¿Quién va a hacer la diferencia común en una sucesión aritmética? La diferencia de dos términos cualesquiera, digamos A sub X y A sub Y. Dos términos cualquiera, donde X es un lugar que ocupa y Y es otro lugar que ocupa. Conozco dos términos, no tienen que ser consecutivos, los restos. Y resto entonces, dividiendo los lugares que ocupan. A sub X menos A sub Y sobre X menos Y. Repito, ¿quién sería A sub X y A sub Y? Dos términos, que podría ser A sub 20 y A sub 4. ¿Y quién sería X menos Y? La diferencia de los lugares, 20 menos 4. Entonces, con esta expresión, yo sí puedo calcular en este ejercicio la diferencia común. Y voy a proceder. Tomo A sub X como uno de los dos. En este caso, el mayor, que sería A sub 20. Sería A sub 20 menos A sub 4. Resto dos términos consecutivos y lo divido por la diferencia de sus lugares, que sería 20 menos 4. Y procedemos a efectuar. 20 menos 4 me daría 16. ¿Quién es A sub 20? A sub 20 tiene valor 43. Y A sub 4 tiene valor 11. Al restar 43 menos 11 me daría 32 sobre 16 y obtengo la diferencia común, que es 2. Quiere decir, hemos logrado, a partir de saber o conocer dos términos no consecutivos, que es el 20 y el 4, estos dos términos de una sucesión aritmética, su diferencia común. Quiere decir, que ya sé entonces que entre término y término siempre la diferencia es 2. Quiere decir, si yo a sub 2 le resto a sub 1, me va a dar 2. Si a sub 3 le resto a sub 2, me va a dar 2. Si a sub 4 le resto a sub 3, me va a dar 2 también. Y así cada uno de los términos. Entonces, esto me va a ayudar ahora para buscar la solución del ejercicio. Y vamos a hacerlo en dos partes, o sea, dos variantes. Vamos a darle dos formas de poder resolver este ejercicio. Primeramente, vamos a buscar entonces la sucesión. Esta es una forma de hacerlo. Primera forma, buscando la sucesión. ¿Qué me hace falta para la sucesión? Me hace falta A sub 1, en este caso que no sé quién es, y la diferencia común, que sí la conozco ya, que es 2. La pregunta, ¿cómo podría buscar a A sub 1? Si yo conozco ya un término de la sucesión y conozco la diferencia, podría calcular los restantes. Y voy a preguntar lo siguiente. De A sub 4 a A sub 1, ¿cuántos lugares existen? 3 lugares. Quiere decir, si yo conozco A sub 1
y le sumo la diferencia, me daría A sub 2. Si A sub 2 le sumo la diferencia, me daría A sub 3. Y si A sub 3 le sumo a no la diferencia, me daría A sub 4. Entonces la pregunta que hago, ¿quién es A sub 4? A sub 4 sería A sub 1 más ¿cuántas veces la diferencia? Sería 1, 2 y 3 veces. O sea, para llegar a sub 4 necesito 1, 2 y 3 veces. Y esas veces son la diferencia. O sea, una diferencia más otra diferencia más otra diferencia. Entonces, A sub 4 sería A sub 1 más 3 veces la diferencia. Porque entre A sub 4 y A sub 1 hay 3 lugares. Y ya entonces podría buscar quién sería A sub 1. Sustituyo A sub 4, lo conozco, que es 11, igual a sub 1 más 3 veces la diferencia, que la calculamos por esta formulita, que era igual a 2. Nos quedaría 11 igual a sub 1, 3 por 2 daría 6, donde A sub 1 sería 11 menos 6, donde A sub 1 me daría 5. Ya entonces hemos calculado quién es el valor del primer término de esta sucesión. A sub 1 es 5. También podría haber utilizado A sub 20. Digamos entonces, de A sub 1 a A sub 20, ¿cuántos lugares existen? 19. Sería A sub 20 igual a A sub 1 más 19 veces la diferencia, porque habrían 19 espacios entre A sub 1 y A sub 20. Siempre sería un término igual al primero más la cantidad de diferencias que existen en los lugares. Ya buscamos A sub 1. Ya tengo entonces quién es A sub 1 y quién es la diferencia. Por lo tanto, podría venir a mi fórmula y calcular entonces A sub n. ¿Quién sería para nosotros A sub n? A sub n sería igual. Vamos aquí a la fórmula. A sub 1, que es 5. 5 más n menos 1 por la diferencia, que es 2. Hemos sustituido A sub 1 por 5 y la diferencia por 2. Efectuando, queda 5 más, aquí multiplico, propiedad distributiva, n por 2, 2n, y 1 por 2 me daría en este caso 2. O sea, 2 por n, 2n, y 2 por 1, 2. Y nos quedaría 2n, 5 menos 2, me daría más 3. ¿Qué hemos buscado entonces? La forma general de la sucesión, que es la forma 2n más 3. Y si conozco la forma general, podría entonces buscar el término que yo quiero, que es el término 40. Vengo aquí y digo, ¿quién sería entonces el término 40? N sería para nosotros 40. Sería 2 por n, que es el 40, más 3. Lo que hemos hecho es sustituir la n por el valor o el lugar que ocupa en este caso, que es 40. Y nos quedaría que A sub 40 tendría valor 2 por 40, daría 80, más 3, y obtendría que A sub 40 sería igual a 83. Y entonces calculamos el valor directamente de este término, que es A sub 40, que es 83. Esa sería una forma de poder resolver el ejercicio. Y les voy a llevar una segunda forma de poder resolver el ejercicio. ¿Cómo planteamos? Siempre que usted tenga dos términos de una sucesión, puede buscar cualquiera, porque sabe calcular la diferencia por el proceso que hemos hecho aquí. Entonces, yo preguntaría, si yo quisiera directamente calcular A sub 40, ¿quién sería A sub 40? A sub 40 con respecto a A sub 20, que lo conozco, ¿quién sería? Sería A sub 20 más, te pregunto, del lugar 20 al lugar 40, ¿cuántos lugares existen? 20 y 40 serían 20 lugares, más 20 veces la diferencia. Quiere decir, A sub 20 más la diferencia sería A sub 21, más la diferencia 22, 23. ¿Cuántas veces? 20 veces. Y entonces obtendríamos A sub 40 igual A sub 20, lo conozco, que es 43, más 20 veces
la diferencia común, que es 2, y obtendríamos a sub 40 igual a 43, 20 por 2 daría 40, y nos daría a sub 40 igual a 83. Sería otra vía para poder calcular el término a sub 40. Nosotros en este ejercicio hemos buscado la forma general, porque a veces nos piden otros elementos de la asociación, y entonces es importante saber el proceso para buscar la forma general. En este ejercicio podemos omitirlo, planteando esta expresión. Por eso le he dado dos formas de poder resolver el ejercicio, siempre sabiendo, primeramente, o calculando la diferencia común entre dos términos consecutivos. Si son consecutivos, resto los dos términos y obtengo la diferencia. Si no son consecutivos, aplico esta fórmula. La diferencia entre los términos, entre la posición que ocupan restada de los dos. Y busco la diferencia común. Y a vez que tenga la diferencia común, entonces podría volver a aplicar esta expresión, el término más las veces de diferencia entre esos dos términos, y lo calculo. O como decíamos, calculando a sub 1 y la diferencia y buscando la forma general, y después sustituir la n por el lugar que ocupa, es el 40, y efectuando la operación. Con esto damos respuesta al ejercicio y espero que les haya servido para sus estudios.